En esta oportunidad voy a resolver tres ejercicios. El primero va a ser calcular el volumen de un toro. Voy a ir anotando. Calcular el volumen de un toro al hacer rotar una circunferencia de radio 1 centrada en 0,2 alrededor del eje X. Un toroide es la figura que podemos ver en la pantalla. Esto lo saqué de GeoGebra, es simplemente para mostrarles. Imaginemos que inicialmente tengo la circunferencia sobre el eje Y de radio 1 y la hago rotar alrededor del eje X. Imaginemos que el eje Z, que está con azul, sería el eje X. Entonces yo lo hago rotar alrededor del eje. A medida que voy rotando la circunferencia, va el círculo, porque en este caso pareciera que está hecho la cáscara, ¿no?, del toroide, pero si hago rotar todo el círculo, lo que me va a generar es el volumen que estamos viendo en la pantalla, que es un toro o toroide. Simplemente era para mostrarles la figura que se genera, que eso es lo que vamos a calcular. Lo que vamos a calcular es el volumen de ese sólido. Para calcular el volumen de un toro, voy a dibujar primero el círculo que lo genera. En este caso, el círculo centrado en 0,2 y radio 1. Sería ese. Su borde es la circunferencia x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Entonces, voy a considerar para este ejercicio la semicircunferencia superior f de x igual a la raíz positiva de 1 menos x al cuadrado más 2 con x entre menos 1 y 1. Estoy hablando de esta mitad. Y
la semicircunferencia inferior g de x igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 2 con x entre menos 1 y 1. Entonces, geométricamente, consideremos el área bajo la curva de f de x estoy hablando, en este caso, esta es la semicircunferencia superior. El área bajo esa curva sería esa. Y el área bajo la curva de g de x. El área bajo la curva de g de x g de x ahora es la semicircunferencia inferior. Ahí. Entonces el área bajo esa curva va a ser eso. Entonces, la diferencia de estas áreas sería bueno, me hice muy grande el gráfico, los ejes digo. Si yo a toda esta área le resto esto, lo que me va a quedar va a ser el área del círculo. Tenía el área de bajo la curva de f, que era todo esto, menos el área bajo la curva de g de x, que era esto. Entonces, si le saco al área bajo la curva de f, le saco el área bajo la curva de g de x, me va a quedar solamente eso que marqué ahí. Esto. Eso es
el área del círculo de radio 1 centrado en 0,2. Ahora lo que tenemos que imaginarnos es, si yo rotara esto alrededor del eje X, si roto el círculo alrededor del eje X, voy a generar el volumen del toro. Para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, voy a intentar hacer un esquema. Tenemos el círculo y la idea va a ser hacer rotar ese círculo alrededor del eje X. ¿Sí? Si yo hago rotar el círculo alrededor del eje X, me va a generar lo hago rotar, voy a tener la parte de abajo, ¿no? Lo hago rotar, acá también, todo alrededor, y lo que voy a tener va a ser algo así como una dona, para que se imaginen. Igual ya lo vimos al principio del video. Más o menos para que se den una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que vamos a generar. Bueno. Vamos a ver ahora analíticamente qué es lo que sería. Analíticamente, para obtener este volumen, podemos restar el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la gráfica de f de x alrededor del eje X, menos el volumen del sólido de revolución que se genera
al rotar la gráfica de g de x alrededor del eje x. Esto es la idea es, tengo la semicircunferencia superior. Si yo le hiciera girar, lo que me va a dar es algo parecido a una rosca, pero sin la parte del medio. Si yo le saco la parte del medio, que sería hacer girar esta media circunferencia alrededor del eje X, lo que me va a generar es un hiperboloide. Entonces, si yo le saco la parte del medio, me va a quedar lo que sería la dona, que es la idea que había hecho al principio, ¿sí? La rosca, digamos, con el orificio del medio, que eso sería el toro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo a la semicircunferencia superior le puse F y a la semicircunferencia inferior le puse G. Entonces, el volumen del toro me va a quedar la integral entre menos 1 y 1 de pi. Recordemos que es la integral entre menos 1 y 1 porque la circunferencia está centrada en 0, 2 y tiene radio 1. Entonces, x va a ir desde menos 1 hasta 1. De pi por f de x al cuadrado diferencial de x menos la integral entre menos 1 y 1 de pi por g de x al cuadrado diferencial de x. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a la integral entre menos 1 y 1 de pi por 2 más la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo eso al cuadrado, diferencial de x, menos, voy a hacer directamente f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Entonces acá me va a quedar menos, el diferencial no lo voy a poner, esto no iría, dos menos la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Si quieren poner el paso intermedio, acá sería, voy a poner acá el paso intermedio, la integral entre menos 1 y 1 de pi por 2 más la raíz de 1 menos x al cuadrado, esto al cuadrado diferencial de x, menos la integral entre menos 1 y 1 de pi por 2 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo esto al cuadrado diferencial de x. Me quedó medio ajustado ahí, pero bueno. Ese sería el cálculo intermedio. Entonces lo que hice simplemente acá abajo es saco pi de factor común entre los dos integrandos y los resto. Bueno, vamos a ver ahora
si tomo a como 2 más la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y desarrollo eso para ver qué me queda. 4 más 4 por la raíz de 1 menos x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Eso es 4 más 1 es 5, más 4 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Y si tomo b como 2 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, me va a quedar acá 4 menos 4 por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Eso es igual a 5 menos 4 veces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora es restar a menos b, que es lo que tengo acá arriba. Entonces, si resto a menos b, me va a quedar, esto se me va con esto, esto se me va con esto, y me va a quedar 8 veces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces acá me va a quedar pi, lo puedo sacar afuera del integrando, y me queda la integral de entre menos 1 y 1 de 8 veces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Eso es igual a 8pi, el 8 también lo saco fuera de la integral, por la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Ahora, si llamo x igual al seno de u, diferencial de x va a ser igual al coseno de u, diferencial de u. Y por otro lado, respecto de los límites de integración, si x es igual a menos 1, entonces menos 1 debería ser igual al seno de u. Entonces, u debería ser menos pi sobre 2. Y si x es igual a 1, 1 tiene que ser igual al seno de u, entonces de ahí concluyo que u es pi sobre 2. Entonces, 8pi por la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la raíz de 1 menos seno cuadrado de u por el coseno de u diferencial de u. Y eso me queda igual a 8pi por la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 del coseno cuadrado de u diferencial de u. Ahora, como coseno cuadrado de u, coseno cuadrado de t vamos a decir, es igual a 1 medio por 1 más el coseno de 2t, entonces acá me queda 8 medios de pi por la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de 1 más el coseno de 2u diferencial de u. Y eso es igual, 8 medios de pi es 4pi por la integral de 1 es u y la integral del coseno de 2u es 1 medio seno de 2u. Eso entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y ahí ya estaríamos haciendo cuentas. Me quedaría 4pi por pi sobre 2 más 1 medio seno de pi, que eso es 0, más pi sobre 2 menos 1 medio seno de menos pi, que eso también es 0. Así que acá nos quedaría
4pi. Y como acá tengo pi sobre 2 más pi sobre 2, porque estos dos se van porque el seno de pi y de menos pi da 0, pi sobre 2 más pi sobre 2 es un medio de pi más un medio de pi. Eso sería pi. Multiplicado por 4pi me va a quedar 4pi al cuadrado. Y ahí quedaría terminado el volumen del toro. Vamos a hallar la longitud de la curva igual a x a la cuarta sobre 8 más 1 sobre 4 por x al cuadrado entre x igual a 1 y x igual a 2. Lo que tengo acá es la definición de longitud de arco, que dice que si la gráfica de una función en un intervalo cerrado es una curva suave, la longitud de arco de f entre a y b, que son los extremos del intervalo cerrado, va a ser la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado, diferencial de x. Entonces, en este caso, como y igual a x a la cuarta sobre 8 más 1 sobre 4 por x al cuadrado en el intervalo 1, 2 es una curva suave, la longitud de la curva de f entre 1 y 2 es s igual a la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x a la cuarta sobre 8 más 1 sobre 4 por x al cuadrado, ahí y al cuadrado, diferencial de x. Todo esto acá adentro de la raíz. Entonces, para resolver, calculo, en este caso, y prima. Y prima va a ser 1/8 por 4x al cubo más 1/4 por menos 2 por x a la menos 3. Puedo simplificar acá esto con esto, acá me queda un 2, y acá puedo simplificar esto con esto, me queda 2 y acá 1. Así que y prima me quedaría x al cubo sobre 2 menos 1 sobre 2 por x al cubo. Entonces, S me va a quedar planteada como la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más x al cubo sobre 2 menos 1 sobre 2 por x al cubo, todo eso al cuadrado dentro de la raíz, diferencial de x. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, x al cubo sobre 2 menos 1 sobre 2x al cubo al cuadrado, voy a ver cómo me queda, x al cubo sobre 2 al cuadrado, más 2 por x al cubo sobre 2, por menos 1 sobre 2 por x al cubo, más menos 1 sobre 2 por x al cubo al cuadrado. Y eso es igual a x a la sexta sobre 4, voy resolviendo cada término, menos 1/2, acá puedo simplificar este con este con este, y me quedaría menos 1/2, más 1 sobre 4 por x a la sexta. Entonces, 1 más todo eso, que es lo que tengo dentro de la raíz, va a ser igual a 1 más x a la sexta sobre 4 menos 1/2 más 1 sobre 4 por x a la sexta, y eso me queda 1/2 más 1/4 por x a la sexta más 1 sobre 4 por x a la sexta. Ahora, observar que en realidad esto que tengo acá, 1/4
por x a la sexta más 1/2 más 1 sobre 4 por x a la sexta. Este primer término lo puedo pensar como x al cubo sobre 2 al cuadrado. Este 1/2 lo puedo pensar como 2 por x al cubo sobre 2 por 1 sobre 2x al cubo. Si hago toda esa cuenta, me va a quedar 1/2. Y 1 sobre 4x a la sexta lo puedo pensar como 1 sobre 2 por x al cubo, todo eso al cuadrado. Entonces voy a tener un cuadrado de binomio con el primer término, x al cubo sobre 2, y el segundo término, 1 sobre 2 por x al cubo. Así que eso lo puedo escribir como el cuadrado de ese binomio. Así que entonces la integral me quedaría la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de x al cubo sobre 2 más 1 sobre 2 por x al cubo, todo eso al cuadrado. Y eso es la integral entre 1 y 2 de x al cubo sobre 2 más 1 sobre 2 por x al cubo, diferencial de x. Simplemente de acá lo único que hice fue simplificar la raíz con el exponente. Y bueno, ahora simplemente resuelvo la integral de una potencia, no en cada caso, de un polinomio. Me quedaría 1/2 por x a la cuarta sobre 4 de este, más de este me quedaría 1/2 por x a la menos 2 sobre menos 2. Todo eso evaluado entre 1 y 2. Así que de acá me queda x a la cuarta sobre 8 menos 1 sobre 4 por x al cuadrado. Todo eso evaluado entre 1 y 2. Y finalmente, haciendo las cuentas, me va a quedar 2 a la cuarta sobre 8 menos 1 sobre 4 por 2 al cuadrado menos 1/8 más 1/4. Eso es igual a 2 menos 1 sobre 16 menos 1/8 más 1/4. Así que bueno, quedaría hacer esa cuenta. El último ejercicio es la integral impropia desde 1 hasta más infinito de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Para eso tengo que ver qué es lo que pasa con el límite cuando p tiende a más infinito de la integral entre 1 y p. Lo que hago es cambiar el más infinito, ahora lo voy a llamar p, y voy a hacer el límite cuando p tiende a infinito de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Entonces, resuelvo la indefinida x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Si llamo u a 1 más x al cuadrado, diferencial de u es 2x diferencial de x, entonces diferencial de u sobre 2 es el diferencial de x. Entonces acá me va a quedar 1/2 por la integral de 1 sobre u diferencial de u, y eso es 1/2 por el logaritmo natural del módulo de u más c. Como había llamado a u 1 más x al cuadrado, me va a quedar 1/2 por el logaritmo natural del módulo de 1 más x al cuadrado más c. Entonces, este límite que tenía acá arriba va a ser el límite cuando p tiende a infinito de 1/2 por el logaritmo natural del módulo de 1 más x al cuadrado.
evaluado entre 1 y p. Y eso es igual al límite cuando p tiende a infinito de 1/2 por el logaritmo natural de 1 más p al cuadrado, ahora lo que voy a hacer es evaluar, menos 1/2 por el logaritmo natural de 2. Cuando p tiende a infinito, 1 más p al cuadrado tiende a infinito, entonces el logaritmo natural de eso va a tender a infinito. Entonces el límite que estoy calculando tiende a más infinito. Por lo tanto, y, que era la impropia, es divergente. Usando el criterio de comparación, sea I la impropia que llamamos al principio, ¿no? Es la integral entre 1 y más infinito de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Eso es igual a la integral entre 1 y más infinito de x por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Lo escribo como un producto. Entonces, observar que 1 más x al cuadrado es mayor que 0 y x al cuadrado es mayor que 0, y además, como 1 es más chico, menor o igual que x al cuadrado, en donde estoy trabajando, ¿no? Estoy integrando desde 1 hasta más infinito. 1 más x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más x al cuadrado. Si sumo x al cuadrado de los dos lados, la desigualdad se mantiene. Entonces, 1 más x al cuadrado es menor o igual que 2 veces x al cuadrado, que es lo que tengo de este lado. Entonces, si invierto 1 sobre 1 más x al cuadrado, tengo que invertir esto que está acá. Es mayor o igual que 1 sobre 2x al cuadrado. ¿Para qué me sirve todo eso? Para acotar por mayor la integral que tenía. Esta integral entonces va a ser mayor que la integral entre 1 y más infinito de x por, en vez de poner 1 sobre 1 más x al cuadrado, como dije que esta integral es mayor que otra, voy a ponerle adentro algo mayor. 1 sobre 2x al cuadrado, que es lo que conseguí acá. Diferencial de x. Saco un medio afuera de la integral y una x de acá se simplifica con una de las de abajo, así que me quedaría eso. Igual a un medio por la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x diferencial de x. Y esta, voy a hacerlo acá abajo, la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x diferencial de x es el límite cuando p tiende a infinito de la integral entre 1 y p de 1 sobre x diferencial de x. El límite cuando p tiende a infinito de la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del módulo de x, evaluado entre 1 y p. Y eso es el límite cuando p tiende a infinito del logaritmo natural de p menos el logaritmo natural de 1. Y eso, el logaritmo natural de 1 me da 0 y el logaritmo natural de p cuando p tiende a infinito se va al infinito. Por lo tanto, diverge. Entonces,
¿Qué fue lo que hice acá? Tenía una integral y la acoté por mayor con una integral que diverge. Encontré una integral más chica que la que tenía que diverge. Entonces, si encontré una integral más chica que la que tenía que diverge, eso implica que esta que está acá diverge. Entonces, como la integral desde 1 hasta más infinito de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x es mayor que una que diverge, entonces diverge. Y hasta acá serían los ejercicios de impropias.